Bueno, comenzamos. Paola, adelante. No se oye, Paola. Yo voy dando la bienvenida a todos, como siempre, a los IP Times. Nuestra moderadora ahora de la charla de hoy tiene que acomodar la conexión. Está con una de las pets de IP Time, pero falta. Le doy la bienvenida, por supuesto, al doctor Luis Fernando Iglesias, que es un gusto y un honor que haya aceptado. Mientras se reconecta, no, Paola, no se escucha. Ya veo aquí a Susi Bello. Hola, Susi. Un gusto verte. El viernes que viene, ya anticipo, tenemos IP Time con Susi, lo termino de comentar al final. Ya está. Gracias. Paola, adelante, estamos grabando. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Les pido disculpas, pero acá todo es muy en vivo, es muy casero, y justo vino el jardinero, por eso había ruido, y como somos pet friendly, y acá tengo a Paco en la oficina, que vino a escuchar a Luífer, le encanta la propiedad intelectual, entonces se nos alborotó el avispero. Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo EpiTime. Hoy tenemos un EpiTime muy especial, porque vamos a recibir a Luis Fernando Iglesias, quien le voy a hacer la presentación. Tengo el honor de hacer la presentación y la moderación de hoy. Él es abogado, asesor de la Cámara Uruguaya del Libro, especialista en derechos de autor, nuevas tecnologías, derecho de la cultura y responsabilidad civil, abogado externo del Banco de Seguros del Estado, asesor de productoras audiovisuales, editoriales y empresas de multimedia, docente en informática jurídica y nuevas tecnologías en la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de Montevideo, y de Derecho de la Cultura en Universidad CLAE. Ha dictado cursos y talleres sobre escritura para abogados, derecho de autor y nuevas tecnologías, derecho de imagen, derecho de autor, mercado editorial, entre otros. Intervino dictando cursos y talleres varios para abogados sobre derecho de autor y nuevas tecnologías y derecho de imagen. También él es productor y conductor del programa Historias de Música, que se emite en Radio Pública, emisora del Sur, desde el año 2016. O sea que tiene un perfil muy variado. Nos va a poder dar reseñas del tema que le toca hoy, que es la comparsita. Nada más y nada menos que un clásico. Y Luífer, voy a permitirme también decir que es miembro del Centro de Estudios de Propiedad Intelectual de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, donde tenemos el gusto de coincidir. Así que, dicha la presentación, la palabra es toda tuya. Para los que se están conectando por primera vez, les comentamos cómo es el modus operandi del IP Time. Ahora Luis Fernando va a hacer una presentación de aproximadamente 20, podés tomarte algunos 5 minutos más, Luífer, y quienes tengan preguntas, por favor vayan poniéndolas en el chat, y luego de la presentación de Luis Fernando le vamos a dar lugar a quienes quieran explicarlas, y si no las leemos nosotros para que él nos dé una respuesta y una opinión. Así que el micrófono es tuyo, más que bienvenido. Bueno, primero, buen día. Yo tenía todo preparado, todo armadito acá con unos archivos, y todo se borró todo porque no andaba el video, así que bueno, vamos a empezar. Primero un saludo grande a todos, un honor para mí estar acá, un honor la invitación, agradezco una vez más. Dentro de las caras que estoy viendo de los participantes se encuentra Rosario Infantosi, que es uno de los libros que yo iba a recomendar para quien le interese este tema, que es de Matos Rodríguez, La Comparsita, y fue uno de los, digamos, de las fuentes que yo bebí para tratar de estudiar este tema, que voy a cometer una infidencia, pero justamente fue la familia Infantosi y las otras familias Durán también, que son herederas de Matos Rodríguez, que me hicieron una consulta ya por fines de 2017, acerca de unos papeles que tenía Rosario, papeles que habían sido dados por quien era el presidente de SADAIC en el año 1997, si no me equivoco mal, Andrés Ramírez, nada más que nada menos que el gran pianista y compositor, y que le había dado unos papeles para que los estudiara, que algún día le iban a servir. Esa fue la primera consigna. Esos papeles fue la primera cosa que yo tuve allá por, ya les digo, por octubre, noviembre de 2017. Y después de un estudio llegué a unas conclusiones que, bueno, son mis conclusiones sobre el tema, que han tenido algún tipo de cuestionamientos o discusión, pero que yo creo que
en un tema que es muy particular, muy raro en su concepción, que no escapa de lo que fue el fenómeno del tango. Bueno, son las conclusiones que yo voy a llegar. Pero vamos a empezar a dividir en dos partes. Yo pensaba que teatro armado, iba a poner un poquito de la comparsita, no nos va a dar tiempo, así que vamos a arrancar directamente con lo que es la historia de la comparsita y por qué es un tango tan particular. Primero que es un tango que engloba a dos países, ¿no? Es un tango que es representativo de Uruguay, por supuesto. Su compositor es Gerardo Matos Rodríguez, pero que también engloba a la Argentina por muchas cosas más. Y bueno, quiero entrar en problemas que se dieron hasta en alguna olimpiada cuando Argentina ingresó con los primeros acordes de la comparsita, y hubo incluso una queja de que era el ministro de Cultura de aquella época. Vamos a olvidar todo eso y vamos a entrar a lo que es la historia. En 1917, y reitero una vez la recomendación más del libro de Rosario, es que en una noche de fiebre, en una noche de delirio, como fue el espectáculo que hizo la gente de Coral acá en Uruguay cuando se cumplieron los 100 años de la comparsita, Gerardo Matos Rodríguez, con la ayuda de su hermana, el Becho y la Becha, como se le llamaba, tiene una melodía en la cabeza, no hay un teclado en ese momento, hace un teclado de cartón, la entra a silbar, y su hermana, que era pianista y que sí tenía conocimientos musicales, empieza a delinear lo que después sería la comparsita en notas. Con una molestia, porque ahí se da cuenta, y para ya sacar esos conceptos de que era una comparsita y que era nada más que una marchita, no, desde el comienzo fue un tango, se molestó porque no le gustaba el tango era un género de los piringundines, como se decía en esa época, de los burdeles, de las clases, digamos, no respetables socialmente, y es la primera salida de la comparsita. Ese tango que después se consolida como tango, y ustedes saben que es estrenado por el maestro Filpo en La Giralda, comienza su trayecto, su vida. Rápidamente sus antecedentes es que en esa época había editoras de tangos que compraban tangos para editarlo. Usualmente en aquella época un tango, según lo que he leído, costaba alrededor de 5 pesos. Matos Rodríguez llama a la editorial Breyer y le ofrece la comparsita, que ya había tenido su bautismo y ya tenía su fama bien ganada en Uruguay, por 50 pesos. Breyer acepta, compra los derechos de la comparsita, y todos saben, como anécdota accesoria, que una de las aficiones Rosario, de Gerardo Matos Rodríguez eran los caballos. Va con los 50 pesos al hipódromo Maraña, lo juega, pierde la ganancia de ese tango. La segunda etapa de eso es en el año 1924. Uruguay, en barco, la delegación uruguaya que concurre a Francia, a Colombes, a lo que eran las Olimpiadas de ese momento. Gerardo Matos Rodríguez, además de ser un excelente compositor y la persona que fue, tenía el muy buen gusto de ser hincha del Club Nacional de Fútbol, y como la delegación esa estaba integrada mayoritariamente por jugadores nacionales, porque el tradicional adversario no había prestado a sus jugadores, consigue un carnet de prensa y se va con la delegación a Francia. Y una de las primeras sorpresas que tiene en Francia, estamos hablando del año 1924, es el éxito que tiene la comparsita allá en Francia. Se dice que hasta los tranvías en la campanita tenían los primeros compases. De ahí, en una noche, que va a un cabaret donde tocaba una persona que va a ser muy importante en la historia, en la iniciación jurídica, incluso el tema, don Francisco Canaro, le avisa que en Buenos Aires su tango también era famoso, y tal era famoso que se le había sido incluido en un sainete, algo muy común en aquella época. Ahora vamos a hablar mínimamente, aunque sea, de lo que fue la conformación de los tangos de aquella época, cómo empiezan los tangos a tener letras también, y que iba a ser estrenado en una noche en el cabaret, creo que se llamaba la obra, y se iba a estrenar porque alguien le había puesto letra a su tango. El tango con letra se llamaba Si Supieras, y es estrenado ahí en ese cabaret. Y ahí aparece el primer componente jurídico en nuestra historia. Un abogado, de los que nunca deben faltar, de apellido Calatayud, se le acerca a Matos Rodríguez y lo felicita por todo el dinero que debe estar haciendo con el tango. A lo que Matos Rodríguez le dice: no, yo no estoy haciendo ningún dinero porque vendí los derechos del tango. Y como siempre, por eso se necesita un abogado para ver todas las circunstancias, le consulta cuándo la hizo la sesión. Y resulta que cuando la hizo Matos Rodríguez tenía 20 años, y en aquella época la edad de la capacidad era 21 años. Entonces le dice: esa sesión que tú hiciste es nula. Claro, Matos Rodríguez, capaz que envalentonado, vuelve a Uruguay, viaja a Buenos Aires
y sin ayuda del abogado, estoy haciendo, si ustedes piensan que esto es marketing, puede ser, va a hablar con Ricordi, porque ya Breyer, la editora Breyer, había pasado todo su catálogo a la editorial Ricordi, editorial famosa de muchos años, que aún permanece, creo que es italiana, y bueno, y de ahí dice, me tienen que pagar de vuelta, porque después, por supuesto que no le dieron bolilla. Pero ¿qué pasa? Que Calatayud también vino a Buenos Aires. Y sí, hacen una segunda reunión allá por el año 26, en el que ya con el asesoramiento del abogado y tratando de llegar a un acuerdo, resuelven varias cosas. Primero, que se iba a hacer una ratificación de la sesión, ya con Mato Rodríguez mayor de edad. Pero la segunda cosa es que, ahí no recuerdo si es por Ricordi o por Mato Rodríguez, iba a haber una nueva letra del tango, que es la comparsita, también se llama la letra, y se exigía que se dejara de interpretar el tango, la comparsita, con la letra de Si Supieras o con el nombre global de Si Supieras. ¿Por qué esto era bastante fuerte? Porque quien la había grabado era Carlos Gardel. Y el tango, Si Supieras, había sido muy famoso, y era muy famoso. Y ahí entramos en la parte jurídica. Cuando Mato Rodríguez consigue eso, que se prohíba, que se saque de circulación el disco y que no se pueda interpretar más con la letra Si Supieras, empiezan lo que se llaman los juicios de la comparsita. Yo le voy a recomendar otro trabajo también que se llama de Juan Montero Aroca, que para mí fue la base de todo este estudio, en el cual habla de los litigios de la comparsita, está en internet, y realmente es muy interesante. Hay dos juicios, básicamente, pero que les dije una parte y voy a dedicar 2 minutos a explicar cómo era la mecánica de la letra y de la música de los tangos en esa época. El tango inicia como música instrumental, como música de baile, como música, repito el término que le gustaba tanto a mi padre, piringundines. Sin embargo, poco a poco se le empiezan a integrar letras al tango. Las primeras letras eran totalmente desechables, estoy hablando a comienzos del siglo XX. Eran letras burdas, incluso muchas veces soeces, que acompañaban a esa música, que muchas veces se escuchaban los bordeles. Pero, como en determinado momento hubo una persona que se llamó Contursi, de apellido, que empieza, alguna vez Enrique Cadícamo, el gran autor de letra, dijo que las letras de tango fueron hechas sobre la melodía, con la música aprendida, comenzada a lucubrar para encajar mejor en los acentos y en las palabras indicadas. Era fundamental ese tema de la letra. Y Pascual Contursi... No, gracias, Walid. Bueno, no sé qué pasó ahí. Bueno, vuelvo al tema. Pascual Contursi en determinado momento, por ejemplo, toma un tango que se llamaba Lita, de Samuel Castriota, y me interesa este ejemplo porque él fue para evaluarlo de la comparsita. Le pone música y se le ofrece a que lo cante Carlos Gardel. ¿Por qué digo que me interesa? Porque es muy parecido al caso de la comparsita. Lo que hacían en ese momento los letristas era, le ponían letras sin pedir autorización a una música, la grababan, y si era famoso después negociaban el reparto de regalías y al mismo tiempo la coautoría de ese tango, que a veces hasta le cambiaban la letra. En el caso de Lita, cuando lo graba Gardel, Pascual Contursi quería ponerle Per canta que me amuraste, a lo que Gardel le dijo que no era un buen título y termina ofreciendo Mi noche triste. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque es considerado el primer tango canción. El tango, como se dice por ahí, subió de los pies a la boca y pasó a tener otra trascendencia, entre otras cosas, por la enorme figura de Gardel y lo que era la difusión de la misma. Entonces, como le digo, se prohíbe el tango y empiezan lo que se llaman los juicios de la comparsita. Por un lado, Contursi y Maroni, que Maroni, si bien, una palabra sobre Maroni, no había estado en la letra del tango, pero sí en la letra de Sainetti, entonces se ponía como coautor de la letra, le inician juicio por coautoría y daños y perjuicios a Matos Rodríguez. Por otro lado, Razzano, que ya había muerto Gardel, incluso hay una anécdota que dice que Gardel le dijo una vez a Matos Rodríguez, bueno, no te preocupes, yo grabo tu letra también y se zanja este problema. Eso no se hizo porque Gardel se murió. En el segundo caso del segundo tango de Razzano, le hace un juicio por daños y perjuicios porque le prohíbe un tango que se vendía tan bien que se difundiera. Rápidamente, porque el tiempo nos está corriendo, vamos a llegar qué pasó. Ahí se dio una especie de congelamiento. Nadie cobraba nada.
todas las regalías que entraban por el tango, tanto por la parte instrumental como, bueno, ya si supiera no estaba en el disco, no podía salir, eran congelados por la parte de los jueces que intervinieron. Hubo un intento de Mato Rodríguez de traer la jurisdicción a Uruguay, no dio tiempo, no contestó bien el tiempo la demanda, etcétera. Todo fue en Argentina. Por eso yo voy a hacer especial hincapié también en el de Argentina, en el final de la charla. Entonces, ese tango quedó trancado hasta que fallece dos de los integrantes de este diferendo, digamos. Por un lado, el primero que fallece es Pascual Contursi, y el segundo que fallece es Gerardo Mato Rodríguez. Luego del fallecimiento, vuelve la figura de Francisco Canaro, en ese momento presidente de SADAI, y le ofrece a las partes un arbitraje. Un arbitraje no jurídico, digamos, sino de equidad. Las partes lo aceptan, las partes en ese caso, el heredero de Mato Rodríguez, el heredero de Contursi y el propio Maroni, y ahí se logra un arbitraje, el laudo arbitral del año 1948. El año, yo no voy a ponerme en los términos de cómo es, pero era una división diferente. Por ejemplo, cuando el tango se tocaba solo la letra, estoy diciendo muy a grosso modo, cobraba el 80% herederos de Mato Rodríguez y 20% herederos de Contursi y Maroni. Cuando fuera con la letra de Si Supieras, 50 y 50. Lo mismo en el cine. Y también se aceptaba que el tango tuviera dos letras y no otras. No se aceptaba que hubiera una letra más. Una de las letras, La Comparsita, de Mato Rodríguez, y otra, el Si Supieras. Pasó a ser un tango con dos letras y pasó a ser un tango que en las partituras, que esa época era muy importante también como ingreso, partituras de piano, tenía que tener las dos letras. Ese componente fue, digamos que zanjó la cuestión, pero quedaba una persona afuera, que era Razzano. El fallo arbitral fue tan pensando en todo, salvo en un punto que ahora le voy a explicar, que dijo, no solo la división como iba a ser de ahí para el futuro, sino que todo lo que había cobrado Mato Rodríguez antes estaba bien cobrado. Y el dinero que estaba congelado, digamos, por la rescisión judicial, pasaba a ser parte de Contursi y Maroni, como compensación por los años que no habían podido cobrar. Pero tenían que entregarle 5.000 pesos a Razzano, que ya tenía listo su escrito de desistimiento del otro juicio. Es importante esto. El juicio por el cual se lauda este laudo arbitral era un juicio de daños y perjuicios y derechos de coautoría, iniciados por Pascual Contursi y por Maroni. El otro juicio quedó fuera del laudo, pero al liquidarlo de esta forma también se solucionaba. Y esa fue la situación de 1948 hasta 1952, que alguien se acuerda que hay un componente, hay un invitado que había quedado afuera, quien era Ricordi. Y por lo tanto se hace un nuevo convenio, acuerdo, entre las partes que habían aceptado el laudo arbitral y Ricordi, y no voy a empezar cómo se fue la liquidación esa porque es bastante compleja, pero fue la que rige hasta el día de hoy, porque hoy los derechos de Ricordi lo tiene Universal, hoy los herederos siguen cobrando en la proporción después por las correspondientes organizaciones de gestión colectiva y cumplen ese porcentaje. ¿Por qué empecé a estudiar esto en el 2017? Porque en el 2018 se cumplían los 70 años del fallecimiento de Mato Rodríguez. Y ahí entra una discusión. ¿Qué pasaba con la comparsita? La comparsita entraba en el dominio público. Por eso yo digo Argentina. Argentina, ustedes saben, 70 años a consecuencia de la ley de 1997, a posteriori de la muerte del autor. Uruguay en ese momento 50 años, pero ahora se ha asimilado y a partir de diciembre del año pasado fue también 70 años. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Pasa al dominio público? ¿Por qué digo si pasa al dominio público? No hay duda que Contursi, que fallece muy joven, ya se pasaron los 70 años. Actualmente también pasaron los 70 años de Mato Rodríguez. Pero Maroni fallece en el año 57, en diciembre de 57. Ustedes saben que en ambas legislaciones, tanto Uruguay como Argentina, cuando se cumplen los 70 años, entra en el dominio público en el 1 de enero del año siguiente. Entonces, había dos posiciones. Si la comparsita entró en el dominio público, entró en el dominio público. La otra es, si a consecuencia de uno de los letristas, como Maroni, que falleció en el 57, si no ocurre, como yo pienso, y adelanto mi posición, que entra en el dominio público en el 2028. ¿Y por qué digo esto? Porque acá llegamos a la última parte. Para mí, después de aceptado por parte de los herederos y de Maroni, a partir del laudo arbitral, la comparsita se constituye en una obra en colaboración.
Yo no voy a dar definiciones, pero digo, ¿qué son las obras en colaboración? Ahí está la doctora Lipsic y voy a utilizar su definición. Son las creadas por dos o más personas, sus contribuciones y bajo una inspiración en común. La doctora Bugallo, que también la tenemos aquí, dice que cuando dos o más personas participan en la creación de una obra, distinguiéndose claramente el aporte de cada uno, son coautoras de dicha obra. Las obras en colaboración resultan de los aportes de dos o más personas que trabajan juntas o bajo una inspiración común. Dos o tres argumentos antes de que empiecen las eventuales dudas. Quien fuera asesor de Sadaí por mucho tiempo, el profesor Héctor de la Costa, las denomina obra mixta. Y también habla, y hay clasificaciones, que siempre la más tradicional es clasificación propia, es la creación conjunta de una obra simple donde los creadores aportan elementos propios en pie de igualdad, aunque sea relativa. Puede existir una división de actividades, pero la misma es irrelevante. La colaboración impropia es la creación de una obra compuesta a partir de otras obras simples de cada autor. O sea que en este caso estaríamos claramente, si estamos de acuerdo que es una obra en colaboración, en una colaboración impropia. Pero de la Costa todavía hay un tercer elemento que se llama la aposición. La unión de una obra simple con otra que ya había sido dada a conocer anteriormente en forma separada. El conjunto resultante, según de la Costa, funcionará como una colaboración impropia. Ambas tienen en común en consistir en dos o más unidades completas aportadas por personas. Entonces, hay una gran diferencia, antes que me la digan, porque me lo han dicho varias veces, incluido gente de Sadaí, entre el derecho uruguayo y el derecho argentino. Una diferencia que yo no estuve rastreando cuál es la razón, pero bueno, tienen la forma de regular en forma distinta. ¿Por qué? Porque para la ley argentina dice que, salvo convenios especiales, los colaboradores de una obra disfrutan derechos iguales. Los colaboradores anónimos de una compilación colectiva también, no importa el tema. Pero el artículo 17, y este es fundamental, dice: no se considera colaboración la mera pluralidad de autores, sino en el caso que la propiedad no puede dividirse sin alterar naturaleza de la obra. Y específicamente dice: en las composiciones musicales con palabras, la música y la letra se consideran como dos obras distintas. En el derecho uruguayo es diferente, porque habla de la indivisibilidad, se había venido a costar, de la obra en colaboración, incluso hablando justamente de lo que es la letra y la música. Entonces, ¿por qué yo digo que es una obra en colaboración? Porque yo creo que, pese a ese artículo 17, también en la ley argentina, se basa, antes que nada, en la opinión de las partes, en el deseo de las partes. Porque, como dice el artículo, salvo el 16, salvo convenios especiales, los colaboradores de una obra disfrutan derechos iguales. Perfecto. Entonces, la pregunta es, si bien es cierto que habla de que el artículo 17, que en las composiciones musicales con palabras, la música y la letra son dos obras distintas, eso es así, siempre y cuando los coautores no deseen que sea una obra de colaboración. A ver si me explico. En este caso, luego de que los herederos Contursi, los herederos Mato Rodríguez y también Maroni en sí aceptaron el laudo arbitral, el laudo arbitral, y han cobrado los regalías, porque recordemos que ese fallo, ese laudo arbitral, resolvía derechos de coautoría del juicio, están aceptando que es una obra en la cual todos tienen derechos porque colaboraron a hacerlo. Y alguien me puede decir, bueno, pero ¿cómo colaboraron si lo hicieron en épocas diferentes? Bueno, es cierto, pero evidentemente la letra fue hecha con inspiración de la música, como decía Cadícamo, pero aparte de eso, según el propio Canaro, en su libro Bodas de Oro, Mis Bodas de Oro con el Tango, decía que la letra lo que hizo fue repotenciar a una comparsita en música que en ese momento estaba viniendo en baja, ya no se la escuchaba tanto, y gracias a la grabación de Carlos Gardel empezó a tener el éxito que después tuvo. Claro, me pueden decir, y también es cierto, que en este momento lo que se escucha en el 95% de las veces que se escucha la comparsita, que yo pensaba poner un toque, dado que no puedo hacer mi programa hoy, hacerlo aquí y poner un poco la comparsita, pero no nos dio el tiempo, alguien podría decir, bueno, pero entonces ahora la comparsita se escucha solo la música. Pero lo cierto es que hay un laudo arbitral, que el laudo arbitral no fue en contra de ninguna norma porque las partes aceptaron esa norma, y para mí es claro que en este momento, ¿cómo se tiene que computar los plazos? Se tiene que computar como toda obra de colaboración 50 años a partir del fallecimiento, 70 años, perdón, a partir del fallecimiento del último colaborador, que en el caso es Maroni. En mi concepto, tanto cuando se interpreta la música sola como cuando se interpreta la letra, tanto cuando se interpreta como la comparsita como obra compleja que tiene dos letras y que tiene una música, es una obra en colaboración, y por tanto los herederos de las tres personas
siguen teniendo los derechos y sigue en el derecho privado hasta el año 2028, 1 de enero para ser más preciso. Me quedé sin aire, voy a tomar agua y creo que cumplí, porque son 12:30. Vos decime, Paola. Sí, sí, aparte, gracias Luis por cumplir con el tiempo, pero ibas así. Ese es un problema así, mío. Rapidísimo. Ese es un problema mío, pero pasa que ¿dónde metía, cómo metía todo esto? No, dicen que los uruguayos son puntuales, pero viste que vos a rajatabla, así, a full. Bueno, muy interesante. No sé si querés redondear alguna idea de las que... Pero dejaste un debate ahí muy bueno. Muy bueno. Contar cómo está la situación en este momento. Es muy extraño. Yo tampoco puedo decir porque ahí no me puedo poner por otros. No puedo poner qué es lo que está opinando, por ejemplo, Sadaí. Pero básicamente, sin entrar en lo que es la parte profesional, que ahí ustedes saben que tenemos secreto profesional y no voy a entrar en esa etapa, hubo consultas a Sadaí. Sadaí tiene tampoco una posición oficial porque no la ha devuelto, pero uno presiente que Sadaí dice que no, que entró en dominio público la música. Lo extraño es que no así con la letra. Y lo más extraño, porque sí en el caso de la letra dice que hay una coautoría entre Contursi y Maroni y que tendría que seguir cobrando. Lo extraño es que en este momento, y eso ya no es un tema de derecho, para mí es un tema de sentido común, si uno quiere pedir una tarifa a Sadaí, que es administradora tanto de los herederos de Mato Rodríguez como de los herederos de Contursi, en cambio los herederos de Maroni están en la Sociedad de Gestión Colectiva Española, SGAE, si uno consulta para el uso en una película, por ejemplo, y aclara que va a utilizar nada más que la música y no la letra, los que siguen cobrando son los autores de la letra, según Sadaí. Lo que a mí, ya eso, podremos discutir si es una obra en colaboración o no. Estoy dispuesto a discutirlo a muerte. Ya les digo, gracias a Rosario y su familia, me pasé 2 meses que lo único que escuchaba era la compasita a todos lados y estudiaba tratando de sacar de por qué era que le habían dicho a Ariel Ramírez, hijita, guarda estos papeles que algún día le van a servir. Finalmente entendí. Ariel Ramírez, y también el autor que le había dado, entiende que es indivisible la letra con la música, por más que la ley argentina lo diga. No digo, oiga, no va contra la ley. Lo que dice es que las partes, cuando están de acuerdo, están diciendo que sí, es cierto. Es decir, son 2 obras diferentes, salvo que las partes lo digan. Pero eso de que ahora esté cobrando los letristas y no esté cobrando el compositor de la música, ahí sí que escapa del entendimiento, porque me parece que es ir contra el sentido común. Mato Rodríguez, que tuvo muchas peleas con los autores de la letra, en los juicios que tuvo siempre decía lo mismo, si es tan importante la letra, que la toques sin la música. Y acá no es eso, acá es que hubo un laudo arbitral que determinó. ¿Y por qué yo digo que es importante este caso de la comparsita? Porque yo no sé si hay otros casos en el mundo que sea así, que se haya resuelto por un laudo arbitral, que las partes los hayan aceptado, y que durante del año 1948 hasta 2018 se cobró de esa forma. Y todos estuvieron contestes en que estaba bien cobrado de esa forma. De que cuando se tocaba la música sola, igual había un porcentaje que iba para los artistas. De que cuando se tocaba con la letra, era un porcentaje diferente. Entonces, yo creo que jurídicamente, en mi concepto, es una obra en colaboración. Y hasta el año 2028, hasta el 1 de enero, tiene que estar en el derecho privado, porque hay uno de los coautores que fallece en el año 1946. Qué interesante, Luis, todas las cosas que estás mencionando. Primer cosa, Rosario Infantosi, bienvenida. Yo no te había visto, así que te envío un saludo. Encantada de poder tenerte acá, de conocerte y de compartir contigo este IP tan especial. Me imagino también para ti, sin dudas. Luis, pero tú sabes que yo estaba pensando acá, venías hablando y lo que primero pensaba era, bueno, si tenemos el uso de la música por un lado, sin la letra, ¿cuál era la posición? Ahí ya me comentaste cómo se estaba gestionando, porque yo digo, bueno, más allá de considerar la indivisibilidad de la obra final, pero en definitiva fueron gestadas en forma separada y posiblemente pueden ser ejecutadas o reproducidas en forma independiente. Entonces, cada ejecución independiente, ¿a quién realmente le hace cobrar? Obviamente, habiendo un laudo arbitral, ¿no? Ya hay algo manifiesto, ya se acordó, pero justamente te iba a preguntar, en el laudo arbitral,
más allá de que se haya acordado como la indivisibilidad de la obra, no se pautó, más allá del plazo, no se pautó qué ocurría en este caso de los sucesivos fallecimientos y demás. No, Es tema importante no. para prever en estos casos qué ocurre si es considerada obra en colaboración. Primero que, reitero una vez más, Canaro hace un laudo arbitral o hace un arbitraje de los denominados de equidad. No se pone a estudiar la parte jurídica. En ningún lado del laudo arbitral dice es una obra en colaboración. En ningún lado del laudo arbitral se mete en temas jurídicos y mucho menos dice el plazo que va a estar en el derecho privado. Que aparte, eso fue, ustedes saben que fue en la elaboración de lo que es el derecho a autor y la importancia que después tuvo con la trascendencia del derecho a autor. A mí había anécdotas que en la rapidez yo pensaba decir, pero que son muy graciosas. En el caso que estaba contando este delita, cuando Castriota dice, cuando va a negociar con Tursi, con él, cuando pasó a ser Mi Noche Triste y fue el éxito que sabemos que es hasta hoy en día Mi Noche Triste, y reitero, el primer tango canción, con Tursi se reúne con Castriota y Castriota lo primero que le dice, imaginemos un poco, acá me sale el narrador una historia, le dice que bueno, que lo justo es que sea el 50% y 50%. A lo que Contursi le dice, bueno, usted tampoco escribió Las Damas de las Camelias, dice, así que no pretenda 50%, y ahí llegan a un acuerdo. Es decir, eran otros tiempos y era un desarrollo de un género que después pasó a ser lo que fue. Entonces, lo que hace, por eso es muy importante lo que dice Canaro, aunque no influya en la resolución jurídica. Canaro, ¿por qué le da importancia a la letra? Por Gardel. El otro día me hablaba Daina Rodríguez de Efecto Mariposa para hacer un programa sobre el exilio de Gardel y yo le decía que estaba este tema, la importancia de Gardel en la comparsita. ¿Por qué? Porque el tango que en sí como música fue muy famoso, Gardel era como un amplificador de todo. Y cuando después ya había pasado, porque toda obra tiene un periodo de éxito notable y después, lógicamente, empieza a descender, el impulso que le da la grabación de Gardel, el impulso que le da que Gardel lo mantenga en el repertorio, hasta su fallecimiento, obviamente, es indudable. Y ya después se estabilizó de tal forma que la comparsita pasó a ser el tango de los tangos, como se le dice. Pasó a ser que, porque le doy otro ejemplo, por ejemplo, Julio Sosa hacía un recitado sobre la comparsita en el final de los recitales, que es un recitado, vengo a pedir permiso, señores, que empieza así, y que es una obra que anexa a la otra. Pero nadie duda que al haber aceptado una forma de división, que otro elemento más, no es una transacción. Porque una transacción podría ser que todos los derechos los tenía Mato Rodríguez y tranza los herederos en darle a tanto. No, se dice claramente que la comparsita tiene 2 letras, que la comparsita es una obra con 2 letras, que cuando se hace la partitura se tiene que incluir las 2 letras, y que aparte, aun cuando se pase nada más que la música, los autores de la letra o coautores van a cobrar un porcentaje. Entonces, ¿por qué es así? Y porque pasa a ser una obra en colaboración. Aunque no lo haya querido el laudo arbitral. Yo no creo que el laudo arbitral, porque el precio Canaro no iba a saber que era una obra en colaboración. Pero generó ese efecto. ¿Y por qué es una obra en colaboración? Porque lo aceptaron las partes, los herederos que vienen a ocupar el lugar del compositor y de un coautor, y del coautor también que estaba vivo. Entonces, yo reitero lo mismo. Aceptaría todo, hasta aceptaría la posición que me dijeran, no, la obra de la comparsita era la obra de la música, que se le dio una letra, cumplió 70 años fallecido Mato Rodríguez, nadie más cobra nada, todo entra al dominio público. Lo que me parece absolutamente, que no lo entiendo por ningún lado, y no es un caso de laboratorio, es lo que está pasando, es que en este momento, cuando se usa la música de la comparsita, van a seguir cobrando hasta el año 2028 los herederos de los autores de la letra, por más que se utilice nada más que la música. No sé si estoy claro con la explicación. Eso es, claramente, para mí, va contra el sentido común, no es el derecho. Igual también eso, Luisfer, capaz que puede ser un criterio de la gestión, ¿no? Sin haber profundizado mucho el tema, porque, a ver, a veces hay criterios, como decís vos, no dieron una posición firme, no sabemos cuál es la posición de SAIC, sabemos lo que están haciendo en la práctica, pero quizás, no sé, como decís vos, bueno, en ese momento que el derecho de autor no estaba desarrollado, no sabían ni lo que era una obra en colaboración. ¿Podemos hoy en día aplicar esas normas a algo que fue laudado sin tomar esa previsión también? Claro, pero te digo más, Paola, en este momento que ahora se extendió a 70 años aquí en Uruguay, yo creo que Agado ni siquiera puede argumentar lo del artículo 17.
que Claro. es el diferente en Argentina y Uruguay, porque acá justamente la obra de música es indivisible. Entonces, para mí, claramente Agadu tendría que tomar la posición, ya se ha hecho una gestión, de que es una obra en colaboración, incluso creo que Agadu iba a hacer una consulta al Consejo de Derecho de Autor, pero son posiciones, y veremos a ver cuál es la discusión que se da. Yo creo que jurídicamente me pueden argumentar que una obra en colaboración, hay otra concepción de la obra en colaboración, alguien puede decir, no, para hacer una obra en colaboración, las dos partes tendrían que saber antes, decir, vos haces la letra, yo hago la música, bueno, pero no es así. Ha habido otros casos de obra en colaboración, y si seguimos a la tendencia en lo que son las colaboraciones irregulares, y si vamos a la posición de la Costa, que durante muchos años fue asesor de Sadaic, justamente tiene todavía más. En el caso, por ejemplo, de Joan Manuel Serrat, cuando le puso música a los versos de Miguel Hernández, pasa a ser una obra en colaboración de letra de Miguel Hernández, por supuesto diferentes poemas, pero letra de Miguel Hernández y música de Joan Manuel Serrat. Luis Fer, te hago una pregunta. Cuando decís que Agadu no se expidió sobre la consulta sobre obra en colaboración, ¿se le preconsultó por este caso puntual o en general? A ver si no sé si Rosario me deja. Sí, a ver, en forma informal. No, porque a veces viste que entre ellos, que obviamente vos decís, bueno, ¿quién gestiona mis derechos de Uruguay? Ponele. Bueno, entonces todo lo que se haga en el exterior, para los que no están medios en el tema, bueno, mi agente, digamos, Agadu, en este caso de Uruguay, se tendría que contactar con Sadaic para todo lo que se genere y se recaude para que haga de intermediario para poder volcar las regalías por los derechos. Bueno, en este caso funcionaría la inversa de repente, ¿no? Si Agadu recolectaría lo que corresponde para que gestionarlos a Sadaic, Sadaic vuelque los herederos que a quienes representa, por decirlo de alguna manera muy genérica, ¿no? Entonces, no, pero está bárbaro lo que decís. como es importante a veces las posiciones de las entidades de gestión a los efectos no solamente de ver el criterio de qué consideran obra en colaboración, porque como decís vos, también pueden ser criterios diferentes entre países distintos, pero Claro. cuál es el criterio de unificación entre ellos también, ¿no? Para ver qué es lo que gestiona para cada autor que es al que representa en definitiva. Vamos por partes. Sí, se han hecho gestiones. Me metí en un tema capaz que medio complejo, pero es un tema que preguntan varios clientes a veces y está bueno ponerlo sobre la mesa. Se han hecho consultas, las partes conocen, tanto las sociedades de gestión colectiva saben en esto que estamos. Esto derivó en un informe, en una consulta jurídica encargada por los familiares de Mato Rodríguez, que yo hice allá por terminando en enero de 2018. También vamos a darle un poco de tiempo a Agadu porque recién está entrando los 70 años, ¿no? Es decir, claramente, aún para el caso de que se acepte lo de obra en colaboración, en el Uruguay estaba en dominio público, porque eran 50 años y ya se había cumplido los 50 años de Maroni. Ahora, como dice la ley, retoman al derecho privado, más allá de los derechos que puedan haber tenido los que hayan utilizado la obra esa en la época que estaba en dominio público. Por lo tanto, ahora Agadu tiene otro escenario. Y bueno, todavía no hay respuestas, pero hay contactos. Un trato muy afable, como siempre, con el bar, Huguito y toda la gente. Así que eso va a seguir. Buenísimo. Seguro que vamos a llegar a buen puerto. Van a llegar a buen puerto. Ojalá. Seguro que sí. Ojalá. Tenemos algunos comentarios y el primero es de Susi Bello. No sé, Susi, si tú querés hacer el comentario, ya que te veo ahí en la cámara. Así Luis Fernando te escucha también. Bueno, gracias Luis Fernando, muy interesante. Sabes que a mí me parece que este año en Salamanca me tocó hablar en las jornadas de tango sobre 100 años no es nada, ¿no? Y tomamos este tema yo tomé este tema del cambio entre la vieja guardia y la nueva guardia. Y me parece que la comparsita claramente entra en esa coyuntura por el momento en que se hizo, y en este nuevo concepto en el género pareciera, por lo menos desde el punto de vista musical, y no siendo experta en eso, que no habría posibilidades de una letra sin música. Y en este caso se daría desde ese punto de vista esto, además de lo que jurídicamente se puede dar. No sé si coincides con esto. Totalmente. Yo creo que lo fundamental, incluso hay hasta una denominación diferente en cuanto a música y letra. Se habla de un compositor y de un autor. El compositor
compositores y compositores de la música. Y todo claro que una canción, o un tema, mejor dicho, porque alguien me enseñó que también los temas instrumentales no son canciones, son temas, de un tema lo fundamental es la música. Pero la letra también lo hace diferente. Hay un ejemplo a nivel mundial que es muy claro, que es el de Elton John, algo del tema que más me gusta a mí el rock, que toda la vida, si alguien vio la película Rocketman, las letras de sus canciones las hizo Bernie Taupin. O sea, es una persona que solo se dedica a escribir letras y otro que solo se dedica a hacer música. Y esas obras nadie duda que son de John Taupin, y que van a ser, y que el día que fallezca uno de los dos, va a haber que empezar a computar cuando fallezca el último, porque son obras en colaboración. La letra de Daniel, por supuesto, sin la música sería nada, pero sin la letra también fue un aporte muy importante. Entonces, ahí tenemos una obra en colaboración. Y como muy bien dice usted, sin la música no hay nada. ¿Qué vamos a poner a Fíjese que yo me pongo así, si supieras que aún dentro de mi alma oculto aquel cariño que busco para ti, no me acuerdo cómo viene la letra, y otra cosa es que si yo pongo la música de un pasito atrás y lo canto. Eso es el principio de una canción, de una obra compleja que tiene una letra por un lado y una música por otro. Y que son componentes indispensables muchas veces los dos. Si la música no existe, pero también hay determinadas letras que lo hacen. Estamos hablando en un mundo que, por ejemplo, le dio un premio Nobel a Bob Dylan, que básicamente era un músico y también un gran letrista. Entonces, lo que yo quiero decir es que si tengo algo claro, que son dos componentes fundamentales de una obra compleja, una obra en colaboración, pero que sin la música no existe un tema, no existe una canción. Entonces, yo admito que se me pueda dudar, que se me pueda cuestionar mi teoría de que es una obra en colaboración. La puedo discutir. Me pueden argumentar el artículo 17 que habla que claramente son obras independientes, pero yo repito lo mismo, son obras independientes salvo que las partes quieran. Si las partes quieran que sea una obra en común, en colaboración, eso no se puede evitar, porque el artículo 16 lo dice, salvo los acuerdos de las partes, las colaboraciones serán en partes iguales. No sé si contesté su pregunta, Susi. Muchas gracias, Susi. Sí, gracias, muchas gracias. Y en particular yo decía esto porque en el tango, independientemente de los ejemplos que has dado, hay una característica de género distinto en esta nueva guardia que supone esto como esencia, ¿no? Gracias. Claro, eso es la letra. Pero es lo que decía, por eso es tan importante la música y tan importante lo que yo leí de Cadícamo. Cadícamo, gran letrista de tango, que falleció aparte hace no tanto tiempo, él decía que para los letristas de tango era fundamental la música para la cadencia de cómo iban a ser esas letras que iban a hacer. Por eso, el tango, y está muy bien la cita, que no me acuerdo si lo traté del libro Rosario, donde pasó a ser algo que era importante para los pies y para el cuerpo, como el tango, y pasó a ser importante con la boca, porque tiene una letra. Y pasó a tener otro tema más, como por ejemplo el surgimiento de alguien como Carlos Gardel, que le dio al género una trascendencia mayor todavía de lo que tenía. Yo vi acá una de Beatriz. Sí, ahora le iba a dar la palabra, Beatriz. Te mataste escribiendo y ahora digo, ¿querés hablar, Beatriz? Bueno, ya medio la dijeron, porque mientras, después que la apunté y ahí vino el comentario. El punto es hackeable esa posición. Bueno, lo pregunto así para que lo comente el expositor, ¿no? Nuestro invitado, que además aprovecho para volverlo a felicitar. A mí me encanta escucharlo en general, todo lo que sabe de estos temas y en particular, de estos temas de derecho de autor en general, quiero decir, y en particular esta investigación. Y además me encanta el programa de radio que tiene, no lo puedo escuchar más por la hora, pero sepan ustedes que tiene cantidad de referencias interesantísimas. Bueno, en definitiva, el tema es hackeable en la dinámica de aplicación de normas, más allá de obviamente, ¿no? La horizontalidad de Berna respecto de la defensa de los derechos de autor, pero cuando se trata de asimetrías, en definitiva, ¿no? Respecto de algún punto en particular, de los que queda espacio para hacer desde la perspectiva del derecho internacional. Esa era mi pregunta. Y yo creo que, bueno, creo que la concepción de qué es una obra en colaboración, más allá de las variantes que puede tener y más allá de las opiniones, es genérica, es general en el mundo. Claramente hay obras en colaboración y hay obras de un solo autor. Entonces, las consecuencias, podrá haber diferencias, por ejemplo, en la ley argentina con la ley uruguaya, de eso que habla de que la ley argentina hace específicamente en que son independientes letra y música, pero yo vuelvo a reiterar, son independientes letra y música, salvo que los autores resuelven lo contrario y que lo resuelvan unir.
porque eso es una obra en colaboración. ¿Quién es el que tiene la prioridad en una obra artística? El autor. El autor va a decir, ¿la hice yo o la hice yo con Beatriz? Y por lo tanto, quiero dividir utilidades 60-40, 50-50, lo que sea. Entonces, así como dice el artículo 16, que las partes son las que acuerdan, y si no lo acuerdan son 50 y 50, si son dos, yo creo que es lo mismo. Las obras son independientes, letra y música, salvo que los autores determinen lo contrario. Y acá claramente lo aceptaron como algo contrario. A través del lado arbitral. A través del lado arbitral que resolvió, aparte, y esto es muy importante, un juicio de coautoría. Porque el juicio que hizo Contursi y Maroni contra Matos Rodríguez no fue por daños y perjuicios solo como el de Razano, sino que fue un juicio por derechos de coautoría y daños y perjuicios. Y lo que resuelve el fallo arbitral, el lado arbitral, perdón, es justamente sobre ese juicio. Trae el otro a coalición para apretar el paquete y que no hubiera más lío. Como lo digo, ya estaba listo Razano con su escrito de desistimiento del otro juicio, y cuando le pagaron los 5.000 pesos que le pagaron del monto que estaba retenido, presentó el escrito y santo remedio. Dicho sea de paso, y reitero una vez más, el trabajo de Montero Aroca, que tampoco vamos a ser totalmente honestos, no se mete en temas jurídicos. Es un relato, sí jurídico, porque es un especialista también en derecho de autor, pero más que nada en la historia, él no se pronuncia que sea en colaboración, obras independientes, no se pronuncia en eso. Cuando hizo ¿por qué esto salta a la luz? Otro tema más. Porque se conocía muy poco el laudo de Canaro. El laudo de Canaro estaba nada más que en su libro, 50 bodas de oro con el tango, absolutamente ilegible, según cuenta Montero Aroca, y lo tenía Sadaik, pero no estaba librado al público. Montero Aroca hace un trabajo de investigación que va a los juzgados donde están los expedientes de Razano contra Matos Rodríguez y de Maroni y Contursi contra Matos Rodríguez, y esos expedientes no existen más porque los terminó fuego. Y finalmente consigue una copia del laudo arbitral. Lo que fuego no me pregunte por qué, si fue por accidente o porque después que pasa un tiempo en Argentina, no lo sé. Sé que no existen esos expedientes. Entonces Montero Aroca consigue una copia del laudo arbitral. Y el laudo arbitral es el que determina todo esto. Pero se conocía muy poco. Porque primero era un tema de interés privado. Ni a Paola, ni a mí, ni a Beatriz, ni a Susi les puede interesar cuánto cobraban los herederos de Matos Rodríguez. Era un tema de ellos. Pero sí, a consecuencia de eso, se resolvió un problema de coautoría. Y entonces el laudo arbitral, por más que fuera, y reitero una vez más, de amable componedor, sigue siendo, generando una aceptación por parte de los herederos, que es esa aceptación de los autores que yo hablo. Porque como sabemos, todos los herederos vienen a tomar la posición del autor, después de fallecido él. Entonces yo, para mí, sigo diciendo, miren que me costó, ya le digo, desde noviembre, que llegó Rosario con su hermana, primer día a mi casa, hasta el 4 de enero, esas fiestas, la pasé leyendo a ver por qué era que Ariel Ramírez y por qué ese autor argentino que había hecho esos papeles le había dicho, guarda estos papeles que en algún momento le van a servir. Y después me di cuenta que era por esto, que era porque no se dividía la letra con la música a consecuencia del laudo arbitral y por lo tanto tendría que ser una obra en colaboración. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Beatriz, va a ser estudiado en cada país, porque entre otras cosas, por ejemplo, todavía en los países que tienen 80 años de fallecimiento siguen cobrando todos, porque todavía no se han cumplido los 80 años de fallecimiento de Maroni, pero miren, de Matos Rodríguez, perdón, pero miren qué curioso. Contursi fallece mucho antes, y él sigue cobrando los herederos. Contursi ya se cumplió hace tiempo los 70 años de su fallecimiento, se cumplió los 50, y sin embargo sigue cobrando. Entonces, ¿cómo no es una obra en colaboración? Para que uno de los herederos siga cobrando por ser letrista de Si Supieras. Ese fue el punto que me llamó más la atención y que llegó el estudio anterior. Y agradezco públicamente, no solo a Rosario y a su familia, primero el trabajo que hizo Rosario en ese libro, que me vuelvo a recomendar, La comparsita de Matos Rodríguez, o Matos Rodríguez la comparsita, que realmente está muy detallado todo el tema histórico, y el trabajo de Montero Aroca, que hay un libro que está en Nadal, pero que está resumido también en ese libro que está en ese trabajo que está en internet, y que se lo recomiendo, que lo voy a buscar ahora el nombre y se lo voy a decir. Buenísimo, muchas gracias Beatriz por la participación y Luis Fernando por sumarte a contestar y a hacer comentarios sobre lo que Beatriz ponía sobre la mesa. Después tenemos a Adrián Alveol, soy un desastre con los apellidos, no sé Adrián, bienvenido, porque es la primera vez que te conectás, nos estás contando, así que bienvenido Adrián, si nos escuchás.
Lo veo que está ahí silenciado y no le veo el audio. Perdón, Adrián, por haberte bautizado el apellido. No, por favor, buenos días. La verdad que muy interesante la charla. Felicitaciones a los organizadores y al expositor, que es muy claro. Va un poco rápido, cuesta seguirlo a veces, pero bueno. Es un problema que tengo. Debe ser la cantidad de contenido intelectual que tiene, que le juega a su favor. No, y te puedo asegurar, Adrián, que este tema lo resumió como un rey, porque si te pones a analizar, yo he escuchado otras exposiciones de Luis Fernando con más tiempo sobre este tema y tiene tanta cosa para decir y tanto para contar que hoy hizo un resumen perfecto. Adrián, perdón, ¿cómo se dice tu apellido? Alveolite. Alveolite, era muy fácil como leerlo nada más, perdón. No, es complejo, no es fácil, así que no tenés nada que disculparte, es muy común. Por favor. Adrián, yo soy argentino y escuché que en algún momento Luis hizo alguna mención a que había algún matiz, alguna diferencia entre las legislaciones, entiendo. No me quedó claro ahí, no sé si es el tema de los 50 años versus los 70 o hay otra cuestión ahí. Gracias. No, primero un gusto, gracias. Segundo, disculpa por lo rápido. El artículo 26 y siguientes de la ley uruguaya dice que las obras denominadas obras en colaboración constituyen una propiedad indivisa y por consiguiente otorga a los coautores iguales derechos sobre las obras, salvo pacto expreso en contrario. Las dos legislaciones siempre ponen por encima del otro el pacto, encima de todo, el pacto de las partes. Entonces, para el derecho uruguayo, la letra y la música de una obra en colaboración es una obra indivisa, salvo pacto expreso en contrario. En cambio, el artículo 16 y 17 de la ley 11.723, con las variaciones que tuvo, que es la ley de ustedes, dice, el artículo 16 dice, salvo convenios especiales, los colaboradores de una obra disfrutan derechos iguales. Después habla de los colaboradores de una compilación, que eso no viene al caso. Y el artículo 17 dice, no se considerará colaboración la mera pluralidad de autores, sino en el caso que la propiedad no pueda dividirse sin alterar la naturaleza de la obra. En las composiciones musicales con palabras, la música y la letra se consideran como dos obras distintas. Este es el argumento de Sadaí, que dice que claramente el derecho argentino es diferente. Yo lo acepto, pero digo siempre lo mismo. Siempre que las partes no opinen lo contrario, y siempre que las partes no digan que la letra y la música forman parte de una unidad. Porque son las partes, como dice el artículo 16, salvo convenios especiales, los colaboradores de una obra disfrutan derechos iguales, salvo que ellos cambien cuál es la proporción, que también este es el caso, pero para mí, en ambos casos, ese argumento de que letra y música son dos obras independientes, no corren porque las partes aceptaron, a través del laudo arbitral, que era una obra completa, que era una obra en colaboración. Y por último, si es claro esto que yo digo, o al menos es mi teoría, que puede ser rebatible, lo que pasa a ser inaceptable, en mi concepto, es que se diga, como los autores de la letra fallecieron después, uno de ellos falleció después que el autor, que el compositor de la música, pese a que se ejecute nada más que la música, los únicos que van a cobrar son los autores de la letra. No sé, Adrián, si fui claro en lo que te dije, la diferencia de una desfilación con la otra. Sí es cierto lo que decís vos, en Uruguay eran 50 años hasta diciembre pasado, que se extendió a 70 años y se asimiló a lo que es la mayoría de las legislaciones en esta parte del mundo. Sí, muy claro, gracias Luis. Por favor, Adrián. Bueno, muchas gracias Adrián por ahí a tener la participación verbal y Luífer por contestarle. Estamos ya casi sobre la hora, pero quería preguntarte algo, Luífer, que es nada que ver con la discusión de obra en colaboración, sino mira lo que te voy a preguntar. Dale. ¿En algún momento se manifiesta la parte probatoria que fue utilizada en los procesos? A ver. ¿En qué proceso decís? Claro, yo quiero reclamar, o se reclamaron en ese caso, para ir directo al caso puntual, no solamente vos decías daños y perjuicios, sino que se reclamó también la coautoría. ¿Cómo se comentó, se hizo alguna alusión al tema probatorio de cómo alguien alegó la coautoría? No, y lamentablemente... Es un tema que tengo en derechos de autor, siempre es un tema que está sobre la mesa. Pero yo creo que no tiene que... A ver, Paola, yo creo que no tiene que probar lo que calculo que habrá, y lamentablemente te digo, fue de las partes de... les voy a decir, que después lo voy a anotar acá si quieren, el trabajo de Juan Montero Aroca se llama La comparsita, una fuente de pleitos, con Tursi Maroni versus Mato Rodríguez.
búsquenlo en internet porque realmente vale la Bien. pena. Pero lo que te decía es, Montero Loca cuenta en ese trabajo de que se destruyó el expediente. O sea que no podemos saber. Yo lo que calculo que si hubiera sido el abogado de Contursi y Maroni, perdón, Rosario, hubiera presentado era las grabaciones de Gardel. Y ya con eso hubiera dicho, este tango que ha vendido tanto es un tango que la música la hizo Mato Rodríguez, pero la letra la hicimos nosotros. Y por lo tanto, esta obra nos pertenece en coautoría. Yo calculo que se habrá sido algo así, porque alcanzaba con presentar, antes de la prohibición, un disco de Gardel. Derechos que después, porque quizás no lo aclaré, los termina adquiriendo Razzano porque compra los derechos hereditarios, o adquiere los derechos hereditarios de otra manera que nunca se quedó muy claro cómo fue, de lo que había sido el otro integrante del dúo Gardel y Razzano, como empieza la carrera de Carlos Gardel. Yo calculo que es esa, con esa prueba alcanzaba, porque evidentemente que dijera, este tango, si supieras que tiene la comparsita detrás, es una obra en 4 días. Claro, porque es tan fácil, digamos, tener el derecho, ¿no? Con la mera creación o participación, pero a veces es tan difícil probarlo, Por supuesto. en algunos casos, que siempre cuando se trata un caso así, digo, bueno, ¿qué se usó de prueba un poco para tener idea? Por más que hubiera sido casos de muchos años atrás, o que hubieran hecho capaz que alguna alusión, como que siempre para tener en cuenta, ¿no? Claro. Siempre es el tema que me genera mucha inquietud. Ahí veo que Beatriz compartió el link de lo que estabas mencionando, Luífer. El link, la compartió en la fuente de pleitos. Así que el que quiera ya lo puede bajar. Gracias, Beatriz. Crack. Sí, ahí está, porque aparte es un resumen de su libro. El libro es precioso. El libro yo lo leí y tengo que agradecer también a Estela Mañone, la gran música, esto se le paso el último CD, Si está mal de fondo, es brillante. Y Estela está encargada del Museo de Agado. Y tenía un ejemplar del libro de Montero Loca y me lo escaneó las partes que yo necesitaba para que estudie esto, así que vaya el agradecimiento a tanta gente que me ha ayudado a estudiar un tema que, como yo digo, tiene 2 vertientes de pasión, ¿no? La música, que para mí es el agua de todos los días, pero también el derecho de autor. Y cuando conseguiste, bueno, ahora lo hago público, el agradecimiento a Rosario, me habilitó la búsqueda y el estudio de un tema que me resultó apasionante, evidentemente. Interesante y complejo el tema, pero sin muy duda que interesante. Bueno, tu agradecimiento quedó público porque además quedó grabado, se está transmitiendo por nuestras redes, así que Rosario, ahí tenés prueba suficiente para hoy o mañana acreditar el agradecimiento de Luífer. Bueno, estamos sobre la hora, si no hay algún comentario o alguna consulta más. Nosotros somos muy puntuales, ya le dijimos a Luífer, como quedó acreditado, que habló, que fue un rayo, pero muy claro, muy claro. Agradecerte, Luis Fernando, por siempre estar a la orden, por traer este tema tan interesante que a cada uno nos va a dejar pensando diferentes cosas y vamos a ir sin duda a ver el link, la compartita, una fuente de pleitos y si no te llamaremos para hacerte alguna por consulta. Por supuesto. Una cosa antes. Primero felicitarlas. Primero felicitarlas y felicitarlos por este espacio. Tiene un único inconveniente que es a la misma hora que Historia de Música. Pero gracias a, por ejemplo, el otro día, no recuerdo el nombre del colega, que hizo una charla sobre los arreglos musicales, me pareció interesantísimo. Martín Massini. Exacto. Y el agradecimiento a Beatriz que me pasa los links. Primero estos espacios... Los puedes ver después. Exacto. Tengo gente que me ha pedido esto, así que voy a hacer lo mismo. Estos espacios de intercambio de ideas son necesarios. Y aparte de ser necesarios, son un placer. Así que bueno, si bien yo a las 12 no puedo, porque estoy diciendo queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están? Inicio otras historias de música. Siempre después, en la tardecita, los busco para verlos porque realmente son una forma de enriquecerse que es muy importante. Así que muchas gracias, Paola, muchas gracias, Beatriz, muchas gracias a todo el equipo por esta invitación. Un honor haberte hecho la presentación con Paco, que lo tenía ahí a los ladridos vivos. Él quería también hablar, ¿viste? Un clap, un clap. Es un genio, están todas. Bueno, y hoy que Adrián nos preguntaba, y que ahí con Beatriz te contestamos en el chat, y va para todos también, como todos los viernes, el viernes que viene, viernes 20 de noviembre, en un nuevo IP Time, vamos a tener, pero el placer de tener a Susi Bello, hablándonos de moda e imagen, con la moderación de Silvina Vila. Así que la verdad que los esperamos el viernes que viene. Adrián, ahí te pasamos todas las redes sociales donde hay un usuario de IP Time y que ahí publicamos todas las semanas
qué charla se va a estar dando el viernes. Así que sean todos más que bienvenidos, agradecidísimos de que estén acá hoy. Y bueno, a vos, Luisfer, nuevamente. Y bueno, buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias por los Gracias. datos. Gracias. Gracias. Chau, Nos chau, vemos chau. el viernes. El viernes con Susi. Chao, chao. Nos vemos.